Gracias, Cone, sobre todo porque en el Clásico entonces no va a llover, que es lo más importante. Por lo para los pronto. futboleros. Se puede hacer el asadito afuera, ¿no? Esperando a la noche Sí, a lo mejor. sí, totalmente. Bueno, Sí. hablamos de vacunas, al inicio lo hablabas un poquitito en títulos con Gus, pero en detalle saber qué es lo que ha llegado, qué es lo que tiene que llegar, cómo estamos en ese tema, ¿no? Bueno, hay un cuadro de situaciones bastante complejo con el tema vacunas, porque hasta acá veníamos a buen ritmo de ingreso en estas últimas semanas de vacunas. Ayer, de hecho, llegaron el último millón de Sinopharm. Y digo el último millón porque ya cumplió con el contrato el laboratorio chino con la República Argentina. 4 millones de dosis. Ayer llegó el último lote de 1 millón de vacunas. Y obviamente las perspectivas del gobierno es que sigan entrando vacunas a la República Argentina. Y por eso el gobierno nacional está en tratativas con distintos laboratorios y también con distintos gobiernos e instituciones internacionales para que se pueda acercar a las vacunas a la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hay un plan que tiene que ver con el COVAX, que es de la Fundación Gavi, que Argentina recibió solo el 11% hasta acá. Obviamente del primer adelanto ya recibió más del 50% de lo que ya anticipó de dinero, pero todavía le falta mucho en ese acuerdo porque la Argentina tenía perspectivas de recibir otras vacunas. Pero Caro, tenemos placas para que quede bien en claro qué es lo que firmó hasta acá la República Argentina. Estos son los números. Las Sputnik tienen que llegar 30 millones. Se gastaron casi 300 millones de dólares para tener en claro esto. De los 30 millones entraron muy poquitas todavía. En un ratito ahora vamos a ir a una segunda placa. AstraZeneca, 22,4 millones. No ingresó ni una sola todavía, ahora lo vamos a ver. La Sinopharm, ya están las 4 millones. Ya llegaron las 4 millones de las vacunas chinas. Por 80 millones de dólares ya están. Fundación Gavi, que ese es el acuerdo COVAX, en donde integra la Argentina un acuerdo internacional por el reparto de vacunas solidario, entre comillas. Digo, ya sabemos que se le han quedado los países más poderosos en gran cantidad, pero en ese acuerdo la Argentina adelantó dinero y tiene que recibir cerca de 2 millones de dosis en la primera etapa. Y también las Covishield, que son las de India, que hoy India está muy difícil la situación por el COVID. Son 580.000 que ingresaron de estas Covishield, que son las AstraZeneca, que se fabrican en India, las de Oxford, ¿no? Que se fabrican en India, a diferencia de las de acá. Y pasamos a la segunda placa, que tiene que ver con lo que ingresaron de cada uno de esos acuerdos. Porque recién veíamos 30 millones de Sputnik, bueno, ingresó solo el 17,5%, Caro. Y ahí es donde empiezan los problemas. AstraZeneca, que es la que fabricábamos acá, AstraZeneca Cono Sur, que era la que teníamos que fabricar a la materia prima en Argentina y envasarse en México, 0%, no ingresó ni una sola. ¿Por qué? Y ahí me detengo antes de seguir con lo demás. Argentina fabricó la materia prima en tiempo y forma con el laboratorio de acá. Cuando lo mandamos al laboratorio de México, que es el encargado de envasar, nos encontramos con el primer escollo. No tienen los insumos en el laboratorio mexicano para poder envasar la vacuna que fabricamos en la República Argentina. ¿Para qué entonces se mandó a México? Perdón, me preguntan. Porque Argentina tampoco tenía la capacidad de envasar tantas cantidades de dosis, tantos millones de dosis. Y a partir de esto, esas 22,4 millones de vacunas que tenían que ingresar de AstraZeneca, Cono Sur, no ingresó ninguna. Y ahí empiezan a verse las mermas en el plan de vacunación que tenía estipulado el gobierno. Está trabado en México porque no tiene los insumos. Ahora están envasando esas mismas vacunas de AstraZeneca Oxford en Estados Unidos. Carla Bisotti en los últimos días ha ido a negociar con los Estados Unidos para poder recibir al menos también las vacunas de Oxford de otro lugar. Dijo, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo. No llegaron de México, vamos a ver si Estados Unidos nos responde. Volvemos a la placa, Carolina, ¿te parece? Porque hay más vacunas, por supuesto, que están disponibles en el mercado. Las Sinopharm ya llegaron todas y por el momento no hay más acuerdo con Sinopharm. No hay más acuerdo con China hasta el momento porque China también necesita seguir vacunando y mucho a su población. Fundación Gavi, que esto es el acuerdo COVAX, que te decía, ahí es engañoso ese número, porque mira, vos ves 52,3%, eso es de la primera entrega, pero del total del acuerdo, Argentina recibió el 11,2% nada más. De la primera entrega recibimos esto, ¿por qué ponemos este número? Porque Argentina hizo un primer pago y de ese primer pago recibió el 52,3%. Lo otro no lo pagó, pero entra dentro del marco del acuerdo también muy atrasado, inclusive por debajo de las Sputnik, el acuerdo con COVAX, porque Argentina ahí también tuvo algo de responsabilidad. Pensaba que iban a ingresar más vacunas como las de AstraZeneca y las de Sputnik y ahí no fallaron esos dos laboratorios. Por eso están en 1 y 2, porque en eso se había centralizado la vacunación. Carla Bisotti en su momento, también Ginés González García y Alberto Fernández decían Sputnik, AstraZeneca, Cono Sur nos van a alimentar de muchas vacunas. Esperemos con el COVAX, tal vez para la segunda mitad del año. Bueno, y ahora le estamos pidiendo que por favor a COVAX ese acuerdo nos llegue desde la Fundación Gavi. Y las Covishield ya nos entregaron el 100% también desde la India. No van a llegar más por el momento por la situación sanitaria en la India. Tiene muchísimos habitantes y necesita vacunar urgente. Récord de contagios en la India. Sí, absolutamente. La están pasando realmente mal. Me queda una pregunta. Pfizer.
era un acuerdo, un acercamiento muy importante que había tenido el ahora exministro González García. ¿En qué quedó eso? Eso se suspendió en su momento por algunas cláusulas, algunos dicen por una cláusula dentro de lo que era la ley argentina que le permitía al gobierno salir a buscar vacunas. Hay algo que le molestaba a Pfizer, pero por otro lado dicen Pfizer pidió mucho a cambio de las garantías. Inclusive hablaban de recursos naturales a cambio de las garantías de pago. Bien. Eso es lo que dicen desde el gobierno. Bien. Desde el gobierno nacional decían, querían garantías de recursos naturales. Eso no está comprobado porque es un diálogo privado. Sí. Lo que sí se sabe que a Pfizer también le molestaba un artículo de la ley que le permitió a la Argentina ir a buscar vacunas al mercado. ¿No va a llegar entonces? Están rehabilitadas las negociaciones con Pfizer, también con Johnson & Johnson. Están esperando que se habiliten también las Bayer a nivel Unión Europea, que ya están en el último proceso de la fase 3. Van a llegar más vacunas. El tema es cuándo. Y nos queda por delante muy poca cantidad de dosis de vacuna, aunque se sigue avanzando en los más 60 y hasta en más 50, Carolina. Se están vacunando más 50 en la ciudad de Rosario con algunas comorbilidades. Bueno, excelente detalle, y ahora uno entiende por qué solo el 2% de la población tiene la segunda dosis de Sputnik, ¿no? Totalmente, Carolina. Después seguramente vamos a seguir con esto. Dale.